la situación actual de las condiciones en que se ven obligados a trabajar los, valga la redundancia, trabajadores y trabajadoras de las apps de deliveries. Tengamos en cuenta que ya desde el comienzo formal y legal de la pandemia, digamos formal de la pandemia, en Argentina, es decir, el DNU del 20 de marzo del 2020, se tomó como servicio esencial y ahí cobró una importancia muy, muy grande el trabajo de estos cadetes, en definitiva, porque el sistema de cadeterías existe desde hace mucho tiempo y ahí también tenemos un vacío legal bastante importante, ¿no? Ya sea desde el punto de vista, como dije, normativo, como también desde el punto de vista, como lógica consecuencia, de la agremiación. Es decir, ¿a qué sindicato, sí, de hecho, se los considera trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia? A los de las apps de delivery. En otros países del mundo, como ser en España, como ser en el Reino Unido, inclusive en Brasil, en mucha menor escala, sobre todo en países europeos, se ha avanzado mucho, yo diría enormemente, sobre todo en España, con fallos muy importantes referidos a que todos los trabajadores, de cualquiera sea la empresa de delivery, de las aplicaciones, por supuesto, de esta modalidad de tecnología digital en el trabajo, que no es tal en realidad, pero bueno, digamos tecnología digital en el trabajo, son trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia. Acá, en Argentina, hay muy pocos fallos, prácticamente ninguno. Hace muy pocas semanas, antes del receso, en la ciudad de Rosario, en Buenos Aires, están comenzando, en Cava, en realidad, y en AMBA, están comenzando justamente hoy, ya comenzaron con el receso, ¿no?, de los 10 días hábiles, que se extienden un poco por los inhábiles. Pero bueno, un fallo muy importante y muy interesante de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, referido a que los trabajadores y trabajadoras de las aplicaciones de deliveries están en relación de dependencia. Pero hay que tener presente que en la generalidad de estas aplicaciones que tienen origen, son multinacionales, que tienen, digamos, sus franquicias, sus puntos de contacto en Argentina como en diversos países, ¿no? Bueno, tenemos algunas de origen colombiano, otras de origen uruguayo, otras de origen español y otras de orígenes también mexicano. Y han surgido muchas, otras que son desprendimientos, por ejemplo, UberMeet, es decir, que tenemos el tema del transporte, ya sabemos todo la lucha de los taxistas y las taxistas referidos a la implementación o no de Cabify, de Uber, pero bueno, ese será motivo de otro tema. Pero también esas aplicaciones se utilizan para el reparto de mercadería, no solamente de alimentos, de mercadería en general. Ahora bien, con respecto a la parte gremial, tengamos en cuenta que primeramente se los hace figurar como monotributistas, es decir, no relación de dependencia, no sujeto a ninguna normativa legal vigente. Muchos colegas consideran que están incluidos dentro de la ley de contrato de trabajo, a falta de una legislación propia, específica y directa, bueno, que está en danza y que tuvo retrocesos, idas y vueltas, por el enorme y muy fuerte lobby de estas empresas. Recuerdo perfectamente que el lobby es tan fuerte, inclusive uno va a una
a un portal o una aplicación en donde ve videos, películas, bueno, digamos legalmente, ¿no? Escucha música, ve programas y demás, permanentemente aparece la propaganda de las apps de deliveries y sobre todo de algunas apps de deliveries, unas con siglas con 2 palabras y que tienen unas cajas de color rojo, ¿no? No voy a hacer propaganda de la marca. Y recuerdo un video de la señora Jimena Barón, en donde después lo dejaron de lado porque era una propaganda realmente asquerosa, y perdonen la expresión, tremenda, de esta brutal forma de explotación de los trabajadores y trabajadoras como lo son las apps de deliveries. Con respecto a la gremiación, bueno, existen, estarían encuadrados, por un lado, comercio, ¿no? Que es un convenio primeramente son todos antiguos, ¿no? Desde ya. Lamentablemente tengo que decir eso, convenios colectivos de trabajo, ¿no? Que regulan las actividades propias de los trabajadores y trabajadoras de esos grupos. El de comercio contempla, se lo decía en su momento, un convenio colectivo ómnibus, porque puede estar incluido cualquiera dentro de esa amplia gama de comercio y servicios. Pero está muy disputado por el que está liderado por Barrio Nuevo, es decir, gastronómicos, en cuanto al reparto, ¿no? Y por otro lado, hay una campaña, una movida muy importante de numerosos trabajadores y trabajadoras de estas aplicaciones que quieren crear su propio sindicato, porque tiene características que son diferentes a los empleados, a las trabajadoras y a los trabajadores gastronómicos, de hotelería y demás, y a su vez los de comercio. Pero bueno, eso es una disputa, una puja gremial que en definitiva en Argentina tendrá que dirimirse a través, o bueno, de la justicia o a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en estos momentos a cargo de Claudio Moroni. Con respecto a los accidentes y enfermedades, es enorme la cantidad de accidentes y enfermedades que hay. Muchos, y eso lo hemos visto y lo sabemos a través de medios de comunicación o a través, bueno, de la tecnología digital, fallecen. Están con jornadas extenuantes, prácticamente sin horarios, porque justamente esa es la forma de generar más recursos. Obra social, cero. Cobertura social, cero. Las ART prácticamente no los reconocen, al ser monotributistas. Hay una de las aplicaciones que, quizás con un criterio más habilidoso, no creo que sea con un criterio solidario, todo lo contrario, los ha incorporado dentro de un sistema de ART. Pero sí, ganan dinero estos trabajadores y trabajadoras. Pero tener en cuenta jornadas extenuantes, ir de un lugar al otro de la ciudad o fuera de la ciudad, estar permanentemente conectados, tener los elementos de seguridad cero. Si digo elementos de seguridad, cero. Muchos de ellos con las mochilas en la espalda. Esto genera daños que en el momento, quizás como son personas jóvenes en su inmensa mayoría o en una amplia proporción, no les provocan grandes trastornos, pero en 2 o 3 años sí, y muchas veces daños irreparables, y no solamente en el aspecto físico, en el cuerpo, en la psiquis, por esta sobrecarga permanente. Y también muchos y muchas de estas trabajadoras y trabajadores recurren
a sustancias que los energizan para poder realizar tareas mucho más rápido y por supuesto en un ritmo de competencia feroz. Es decir, que solidaridad cero, agremiación poco y nada, no digo menos cero, pero muy limitada, para no decir casi nula. Y esto es un tema que no es menor, porque en realidad estas aplicaciones de delivery han quedado para instalarse. He escuchado, y creo que todos y todas hemos escuchado, el discurso de que el derecho del trabajo ya es antiguo, ya es viejo, ya tendría que... Bueno, estas oleadas han venido desde hace ya décadas, ¿no? El fin del trabajo, ya en la década de los 90, que dio origen justamente a todo un movimiento neoliberal que hablaba del fin del trabajo, movimientos muy cercanos y con tendencias de derecha, no con tendencias en pro y la defensa de los trabajadores. Y no estoy hablando de política partidaria, estoy hablando de justicia social, de democracia y no de involución de los derechos humanos que les corresponden a los trabajadores y trabajadoras, en este caso de las aplicaciones de deliveries, por su condición de seres humanos. Hay inclusive algunos dibujos muy alusivos o memes, como se les quiera denominar, según, que son muy brutales, pero son muy explícitos, que lo utilizan como que la persona se apoya, como los palanquines, ¿no? O como los esclavos, en épocas que se creían superadas, y en épocas anteriores a la Revolución Industrial, en donde ellos iban caminando cada vez más agachados, y terminan caminando con las manos y arrodillados, como se diría vulgarmente, en 4 patas. Bien, no nos vamos a extender, dejamos abierto para